Bueno, en este video vamos a explicar cómo hallar la mediana y la media para un conjunto de datos. En nuestro ejemplo del día de hoy podemos observar que nuestros datos son cantidades fraccionarias o números fraccionarios. Inicialmente vamos a encontrar la mediana, entendiendo como mediana al término central de este conjunto de datos. También debemos de recordar de que la mediana hay dos formas de encontrarla. Cuando la cantidad de datos es par o cuando la cantidad de datos es impar. Como podemos darnos cuenta, tenemos 4 fracciones, por lo tanto, el número de datos n vendría siendo par, porque hay 4 fracciones. Importante dato para encontrar la mediana y la media. Ya sabemos que tenemos 4 datos. Perfecto. Ahora sí, para encontrar esta mediana, es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones. La primera recomendación es que debemos de ordenar los datos. Importante. Al decir que debemos ordenar los datos, lo podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no es cierto? De menor a mayor o de mayor a menor. Pero como son fracciones que no pertenecen al caso 1, caso 2, pertenecen al caso 3, donde no podemos decir que tienen igual numerador, que tienen igual denominador. Por lo tanto, para poderlas ordenar, para poder ordenar estas fracciones, debemos de recordar el caso 3 de cómo ordenar fracciones. Este caso 3, que lo habíamos visto en clases pasadas, dice que debemos encontrar o debemos hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, en este caso debemos hallar el mínimo común múltiplo de 2, de 4, de 6 y de 3. Procedamos a encontrar ese mínimo común múltiplo. Por lo tanto, al hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores tendríamos de 2, de 4, de 6 y de 3. Vamos a descomponer en factores primos encontrando la mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, de 6, 3 y el 3 lo bajamos. Nuevamente la mitad, bajamos el 1, de 2, 1, bajamos el 3 y el 3. Finalmente encontramos la tercera, bajamos el 1, tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo vendría siendo igual 2 por 2 por 3, que vendría dando un resultado de 12. Recordemos muy bien cómo ordenábamos fracciones. Entonces, para cada una de las fracciones le ponemos el mínimo común múltiplo como denominador. Por lo tanto, tendríamos 12, 12, 12 y 12. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar estas fracciones a un mismo denominador, o sea, fracciones homogéneas, caso 1. ¿Qué hacemos con este denominador? Pasa a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones iniciales. Entonces, si dividimos 12 dividido entre 2, nos quedaría 6. Y ese 6, no se olvide que lo multiplicamos por el 1. Entonces, 12 dividido entre 2, 6, por una 6. La segunda fracción, 12 dividido entre 4 es 3. Por 5 de arriba nos daría 15. 12 dividido entre 6 es 2. Por 7 con su numerador sería igual a 14. 12 dividido entre 3 nos da 4 y 4 por 2 nos daría 8. Como pueden darse cuenta, este es un caso 1, donde para ordenar fracciones con igual denominador debemos simplemente de recordar una regla importante, ¿sí? Cuando las fracciones tienen igual denominador, ¿qué habíamos dicho en clases? Es mayor la que tiene
mayor numerador. Esta propiedad muy importante tenerla en cuenta. Repetimos, cuando las fracciones tienen igual denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Por lo tanto, estas fracciones iniciales las voy a ordenar de mayor o de menor, no importa, de menor a mayor. Entonces, vamos a darnos cuenta. Teniendo en cuenta esta propiedad, ¿cuál vendría siendo la menor? Pues la que es o la que tiene menor numerador. En este caso sería 6/12, pero 6/12 equivale a 1/2. Muy bien. La que sigue sería 8/12, pero 8/12 equivale a 2/3. Muy bien. Ya vamos ordenando las dos fracciones. La que continúa sería 14/12 y 14/12 vendría siendo 7/6. Y finalmente, la mayor sería 15/12, por lo tanto vendría siendo 5/4, obedeciendo a esta propiedad fundamental. Bueno, una vez que la hemos ordenado, las fracciones, ya sabemos que están ordenadas. Ese es un requerimiento de las fracciones o de la mediana. Para poder hallar la mediana, simplemente ya vamos a encontrar esa mediana. Bueno, como nosotros ya nos damos cuenta, entonces ya tenemos ordenadas las fracciones de menor a mayor. Esto ya lo hemos hecho, el primer requerimiento. ¿Y qué era otro segundo requerimiento para hallar la mediana? Decía, si n es igual a par, como en este caso, porque tenemos 4 fracciones, es par, entonces tomamos las o los datos centrales y los sumamos y dividimos entre 2. Dividimos entre 2. Tener muy en cuenta esta parte. Si n es par, entonces tomamos los datos centrales y los sumamos y dividimos entre 2. Muy, muy importante que tengan en cuenta esa propiedad. Muy bien, una vez que tengamos en cuenta esa propiedad, dice que tomemos los dos datos centrales. Por lo tanto, tomaríamos estos dos datos centrales. Y dice que los debemos de sumar. Por lo tanto, sumamos 2/3 más 7/6. Como pueden darse cuenta, son dos fracciones heterogéneas. Por lo tanto, las vamos a proceder a sumar como heterogéneas. ¿Cómo las sumábamos? En cruz. O también podríamos obtener el mínimo común múltiplo. No hay ningún problema. Hagámoslo por el método en cruz. 2 por 6 nos da 12, más 3 por 7 nos da 21. Sobre 3 por 6, 18. Por lo tanto, esta suma nos quedaría 33 sobre 18. Que si te puedes dar cuenta, las podemos simplificar sacándole la tercera. Tercera de 33 vendría siendo 11 y tercera de 18 vendría siendo 6. Por lo tanto, el resultado final sería 11/6. Pero dice que para poder encontrar esa mediana, ese resultado lo dividimos entre 2. Por lo tanto, 11/6 lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, podemos aplicar ley de extremos y medios, normalmente conocida como la ley de la oreja. Por lo tanto, aplicamos 11 por 1 me da 11 sobre 6 por 2 me da 12. ¿Ok? Si usted lo quiere realizar con el otro método, no aplicando ley de la oreja, ni extremos ni medios, simplemente haría lo siguiente. 11/6 dividido entre 2. Recuerde muy bien que cuando el denominador no existe, significa que está el 1. ¿Y cómo se divide en fracciones? Multiplicando en cruz. 11 por 1 me da 11 sobre 6 por 2, que me daría 12. Por lo tanto, hemos podido encontrar la mediana.
Mire muy bien, por el método de la ley de la oreja y por el método en cruz. Por lo tanto, el valor de la mediana vendría siendo 11/12. Ya hemos podido encontrar la mediana. Una vez que hemos encontrado ya la mediana, procedemos a encontrar lo que es la media. La media, también conocida como promedio. Habíamos definido en nuestra clase que la media, o promedio, la vamos a simbolizar con una M y un segmento de recta encima de ella. ¿Y qué habíamos definido como medio o promedio? Habíamos dicho que era la suma de todos los datos, la suma de los datos, dividido o sobre el número de datos. ¿Correcto? Muy bien. Si yo me dirijo con esta fórmula, entonces la mediana o promedio, perdón, la media o promedio tendría que ser la suma de 1/2 más 5/4 más 7/6 y más 2/3. ¿Correcto? Y esto dividido entre el número de datos. Y el número de datos, aquí lo tenemos, que es par, dividido entre 4 datos. Ahí hemos aplicado el proceso o la fórmula que nos está solicitando la media o promedio. Muy bien. Una vez que ya tengamos expresada la forma de cómo encontrar la media o promedio, procedemos a realizar la operación que está en la parte de arriba. Por lo tanto, debemos de sumar todas estas 4 fracciones. Pero ustedes saben muy bien que en la clase pasada habíamos dicho que cuando hay más de 2 fracciones, podemos aplicar la suma por el método del mínimo común múltiplo. Pero nosotros ya lo habíamos encontrado, el mínimo común múltiplo, en el hallar la mediana, por lo tanto vamos a decir que va a ser igual a 12. Entonces, procedamos. Ese 12 lo ponemos como denominador común y este denominador común lo dividimos entre cada uno de los denominadores y lo multiplicamos por su numerador. 12 dividido entre 2 me da 6. Por 1 me quedaría 6. Muy bien. Vamos con la segunda fracción. 12 dividido entre 4 me da 3. Por 5 me quedaría igual a 15. Más 12 dividido entre 6 me quedaría 2. Por 7 daría 14. Y finalmente con la cuarta fracción. Más 12 dividido entre 3 me daría 4. Por 2 me daría 8. Finalmente, sumamos los numeradores. 6 más 15 es 21. Más 14 nos daría 35. Y 35 más 8 me quedaría 43 sobre 12. No te olvides que todo resultado en fracciones siempre es importante verificar si se puede simplificar o no. Pero como nos damos cuenta, aquí lo que nos resta es simplemente que toda esta suma la dividamos entre 4. Como el resultado de la suma fue 43/12, entonces lo vamos a dividir entre 4. ¿Correcto? Por lo tanto, esto lo voy a expresar no como ley de extremos y medios, sino de esta forma. La media sería igual a 43/12, que nos dio el resultado de la suma, dividido entre el número de datos que fue 4. Por lo tanto, como no tiene denominador, le ponemos la unidad y recordamos la división. La división se multiplica en cruz. Miremoslo de la siguiente forma. 43 por 1 nos daría 43 y 12 por 4 nos quedaría 48. Por lo tanto, el valor de la media o promedio nos quedaría 43/48, que es una fracción que no se puede reducir. Bueno, espero haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen saber, por favor.